Ya. Ya. Ahí, por ejemplo, dice determina los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de f en el intervalo dado. Aquí hay que hacer una referencia o entender bien, ¿no? Los máximos o mínimos absolutos solo existen en intervalos cerrados. Solo cuando estamos hablando en intervalos cerrados, hablamos de máximos y mínimos absolutos. Si estamos hablando en intervalos abiertos, máximos y mínimos relativos. Esto se cumple, en cambio, en intervalos abiertos. O sea, intervalos en esta forma. De A a B, de A más infinito, de menos infinito hasta B, de menos infinito hasta A. En cualquiera de esos casos hablamos de máximos y mínimos relativos. Por el contrario, si son intervalos cerrados, como tal son cerrados, ahí en cambio hablamos de máximos y mínimos absolutos. Nosotros vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Nosotros vamos a usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada hace referencia a encontrar puntos críticos. Nosotros vamos a encontrar puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos ustedes debieron haber visto que son aquellos puntos en donde anulan la primera derivada o no está definida la derivada. Esos son puntos críticos. Aquellos en donde se anula la primera derivada o no está definida a la derivada. Esos son puntos críticos, aquellos que anulan a la primera derivada o no está definida la derivada. Con eso nosotros vamos a tratar de determinar los máximos y mínimos de una función. Siempre que escuchemos máximos y mínimos, vamos a tratar de derivar y vamos a ver si podemos dar una conclusión sobre si los puntos son máximos o si los puntos son mínimos. En este caso tenemos la primera función, x cubo menos 6x cuadrado más 5. Es la primera función. F de x es igual a x cubo menos 6x cuadrado más 5. Menos 6x cuadrado más 5. Si x es elemento del intervalo entre menos 3 y 5. ¿Vamos a derivar? Vamos a derivar. Aquí me queda 3x cuadrado menos 12x. Esa es la derivada. 3x cuadrado menos 12x. Ahora vamos a buscar todos los puntos que anulan a la primera derivada. Vamos a buscar todos los puntos que anulan a la primera derivada. F' de x igual a 0. 0 es igual a 3x al cuadrado menos 12x. 0 es igual a x. 3x, perdón. 3x es x menos 4.
Eso quiere decir que los posibles puntos críticos son x igual a 0 o x igual a 4. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? ¿Ya? Esos son los posibles puntos críticos, 0 y 4. Ahora, ¿cuál es el criterio de la primera derivada? Les voy a escribir cuál es el criterio de la primera derivada. Entonces vamos a escribir con otro color, vale la pena escribir. Se dice que f de c es máximo si la primera derivada pasa de positivo a negativo en C. O sea, C es máximo si la primera derivada pasa de positivo a negativo en C. Y la otra que tenemos es, se dice que f de C es mínimo si la primera derivada pasa de negativo a positivo en C. ¿Ya? Ese es el criterio de la primera derivada, ¿no? O sea, encontramos los puntos críticos. Debe estar claro que C es punto crítico, ¿no? C es punto crítico. Aquí, C es punto crítico. Nosotros debemos encontrar los puntos críticos. Una vez que encontramos los puntos críticos, el criterio de la primera derivada me dice que es máximo si la primera derivada pasa de positivo a negativo, o mínimo si la primera derivada pasa de negativo a positivo. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Estos dos puntos que encontré, 0 y 4, son puntos críticos. Esos puntos son puntos críticos. Veamos de qué manera utilizar el criterio. Y lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es una tabla de signos. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es una tabla. Si yo recuerdo, básicamente si tenía, por ejemplo, x menos 3, x más 4 y esto mayor o igual que 0, lo que yo hacía era una tabla de signos y decía, bueno, x menos 3, x más 4, aquí va menos 4, aquí va 3, aquí va menos de infinito, aquí va más de infinito, aquí va menos menos más, menos más, aquí da más, aquí da menos, aquí da más, ya. Esa era una tabla de signos. Nosotros vamos a utilizar el mismo criterio, una tabla de signos, pero en cambio con los factores de la derivada. Entonces, nosotros vamos a ubicar los factores de la derivada. Regresamos a la derivada y decimos, bueno, a ver, esto es la derivada. 3x cuadrado menos 12x. Pero también le puedo ver como 3x por x menos 4. O sea, también le puedo ver como 3x por x menos 4. Digo ya muy bien los factores de la derivada. 3x, x menos 4, aquí obviamente estará f' de x, ¿no? Y obviamente estará f' de x. ¿Ya? Aquí ubico menos infinito, 0, 4, más infinito, ¿no? Y hago una tabla de signos, Aquí ubico los puntos críticos.
Y aquí ubico los puntos críticos. Aquí será menos, más, más. Aquí será menos, menos, más. Menos por menos es más por menos es menos, más por más es más. ¿Ya? Hacemos una tabla de asignación de signos y tal cual lo que habíamos aprendido para resolver en ecuaciones ahí en prep. Ubicamos los factores de la derivada. Eso quiere decir que a la derivada yo debo factorarle. Eso quiere decir que a la derivada yo debo factorarle. Y luego simplemente en el lado derecho escribir los puntos críticos. 0, 4. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ahora sí utilicemos el criterio. A ver, en 0. En x igual a 0. La primera derivada, cambia de positivo a negativo. En 0, la primera derivada está cambiando de positivo a negativo. Eso quiere decir que f de 0 es máximo. Es máximo, sí, es máximo. Después voy. Ya. La primera derivada en 0 está cambiando de positivo a negativo. Eso quiere decir que f de 0 es posible máximo. En x igual a 4. Ahora en el otro punto crítico. Aquí. ¿Qué está haciendo la primera derivada? Está cambiando de negativo a positivo. La derivada cambia. La derivada cambia de negativo a positivo. Eso quiere decir que f de 4 es posible mínimo. Ese es el criterio de la derivada. Sí, ese es el criterio de la primera derivada. No sé si chicos, a ver, les dejo para que copien. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Ya. A ver. En este caso, vamos a ver. Si teníamos un intervalo abierto, éramos concluyentes. Sí, éramos concluyentes. Si teníamos un intervalo abierto, éramos concluyentes. Yo decía claramente f de 0 es máximo relativo. Y f de 4 es mínimo relativo. Ya. Si yo tenía un intervalo abierto para analizar, yo podía ser concluyente ya. Como es un intervalo cerrado, sí, como es un intervalo cerrado, vamos a determinar cuánto es f de 0, cuánto es f de 4 y cuánto es la función en los extremos, es decir, en menos 3 y en 5. Cuánto es en menos 3 y cuánto es en 5. ¿Ya? ¿De qué función? Voy a volverles a escribir la función. X cubo menos 6x cuadrado más 5. X cubo menos 6x cuadrado más 5. Ya.
A ver, determinen cuánto es f de 0, determinen cuánto es f de 4, determinen cuánto es f de menos 3 y determinen cuánto es f de 5. Como les dije una vez más, si hubiera tenido un intervalo abierto era concluyente y decía que f de 0 sí efectivamente es el máximo relativo y f de 4 sí efectivamente es el mínimo relativo de la función. Sin embargo, no lo tengo así. Tengo un intervalo cerrado, entonces en un intervalo cerrado necesito determinar cuánto también es la función en los extremos. Necesito determinar cuánto también es la función en los extremos. Me dicen, por favor, cuánto les da f de 4, de menos 3 y de 5. F de 0 es fácil, es de 5 f de 0. Sale f de 4 sale menos 27. Menos 27. ¿Cuánto les queda f de menos 3? Menos 76. Menos 76. ¿Y cuánto les queda f de 5? Menos 20. Menos 20. Ya, entonces, por ejemplo, ahora sí, ya con esos valores, sí, efectivamente, f de 0 es máximo absoluto. Ya, sí, no hay discusión. De la parte analítica, medio que podía ser posible máximo. ¿Sí? Y tenía que, si hubiera sido un intervalo abierto, era máximo relativo. Ya en este caso, entre 0, 4, menos 3 y 5, el valor máximo de la función fue 5, entonces f de 0 es máximo. Y f de menos 3 es mínimo. Y ahí sí ya termina el problema, ¿no? Y ahí sí termina el problema. F mínimo absoluto o relativo. Mínimo absoluto, sí, yo me equivoqué. Es mínimo absoluto, sí, es mínimo absoluto. Sí, gracias. Eso, chicos, o sea, cuando hablamos de máximos y mínimos absolutos, hacemos referencia solo a intervalos cerrados. Solo en un intervalo cerrado puedo ser capaz de decirles es absoluto, es máximo absoluto o es mínimo absoluto. Si trabajamos en intervalos abiertos, todo lo que vayamos a determinar es relativo. Todo lo que vayamos a determinar es relativo. ¿Ya? Hagamos otros problemas, y hagamos los demás problemas, y sigamos haciendo énfasis en cuál es el criterio de la primera derivada. Eso es lo que me interesa. Una pregunta, ¿y el menos 27 y el menos 20 no serían relativos? O sea, aquí en intervalo cerrado nadie tomamos en cuenta los relativos. No. En un intervalo cerrado solo da cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Ok, ya, gracias. Ya. Veamos, por ejemplo, este. Hagamos este, por ejemplo. F de x es igual a x sobre x al cuadrado menos x más 1 si x es elemento del intervalo entre 0 y 3. Como es un intervalo cerrado, voy a tener que dar cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto en el intervalo cerrado. Lo que vamos a determinar primero es los puntos críticos. Vamos a determinar primero los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son aquellos puntos en los que se anula la primera derivada o no es derivable, ¿sí? O no existe la derivada ahí. Calculemos f' de x. F' de x es la derivada del numerador, que es 1, por el denominador, menos derivada del denominador por el numerador.
Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Ya? F' de x es x cuadrado menos x más 1 menos 2x cuadrado más x. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Aquí me queda menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Menos x cuadrado más 1, eso es factorable. Eso es 1 más x por 1 menos x. Y todo esto sobre x al cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Ya. A ver, chicos, como sugerencia, cuando calculen la primera derivada, traten de factorar, traten de obtener factores. ¿Sí? Traten de obtener factores. ¿Sí? Cuando vayan a calcular la primera derivada, vamos a tratar de obtener en factores. Y vamos a ver el por qué. Sí, vamos a ver el por qué. Vamos a tratar de obtener en factores. Primero, porque al momento de buscar el punto crítico, ¿sí? Al momento de buscar el punto crítico, que es encontrar todos los x que anulen a la primera derivada, todos los valores de x que anulen a la primera derivada, la resolución va a ser fácil. 0 es igual a 1 más x por 1 menos x y todo esto sobre x al cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Aquí me queda 1 más x por 1 menos x igual a 0. Todo este término pasó acá a multiplicar. Y de aquí simplemente x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Esos son posibles máximos o posibles mínimos. ¿Sí? Estos son puntos críticos. Estos son puntos críticos. Estos son puntos críticos. Ya, esos son puntos críticos. Una de las razones por las cuales habría que factorar, o sea, que les sugiero que factoren, que hagan eso, es porque primero va a ser fácil determinar los puntos críticos. O sea, ya al momento de resolver la ecuación, va a ser fácil. Va a ser fácil. Esa es la primera. Y la segunda, ya determiné los puntos críticos. Ahora necesito ver por el criterio de la primera derivada. Entonces necesito saber qué sucede con el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada en extremos, ¿no? En máximos o en mínimos me dice, si la primera derivada cambia de positivo a negativo en un punto, ese punto es máximo. Y si la primera derivada cambia de negativo a positivo en un punto, ese punto es mínimo. Busco la primera derivada. Me enfoco aquí. Y digo, bueno, a ver. X cuadrado menos x más 1 al cuadrado, ese número va a ser siempre positivo. Esto es siempre positivo. X al cuadrado menos x más 1 al cuadrado, eso es siempre positivo. Eso no afecta. Los únicos términos, ¿sí? Los únicos términos que le dan el signo a la derivada son estos. Solo estos dos factores dan el signo a la derivada. Porque el denominador es siempre positivo. O sea, no pasa nada. X cuadrado menos x más 1 al cuadrado es siempre positivo. Los únicos números que en verdad le dan el signo a la derivada son 1 más x y 1 menos x. Entonces, aquí escribiré los factores. 1 más x, 1 menos x. Aquí escribo la derivada. Menos infinito, menos 1, 1 más infinito. ¿Ya? Aplico la ley de signos. Aquí me queda
menos, más. Aquí me queda más, menos. Menos por más es menos, más por más es más por menos es menos. ¿Ya? Ahora, aquí, en menos 1, la primera derivada está cambiando de negativo a positivo. En x igual a menos 1, f' cambia de menos a más. Eso quiere decir que f de menos 1 es mínimo. Es un posible mínimo. Sí, es un posible mínimo. Mínimo relativo. Es mínimo relativo. Eso sí puedo decir, que es mínimo relativo. En x igual a 1, ¿qué sucede con la primera derivada? La primera derivada está cambiando de más a menos. Cambia de más a menos. F de 1 es máximo relativo. Como estudié de menos infinito a más infinito, entonces intervalos sí se cumple, ¿no? Es máximo relativo, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, dígame. Esa parte de la tabla de signos, ¿cómo le hace para dar los signos, los verdes? A ver, esto es como en prepo. Usted toma un valor, ¿ya? O sea, por ejemplo, un valor... A ver. Ya hagamos con esto, ¿no? Ya. Digamos que la primera derivada ha sido x menos 3, 2 menos x y x. ¿Ya? Digamos que esa ha sido la primera derivada. Los puntos críticos son menos 3, 2 y 0, ¿ya? Escribo los factores x menos 3, 2 menos x, x, y aquí obviamente estará la primera derivada. En la parte, aquí en la primera fila, voy a escribir todos los puntos críticos en orden. Entonces será menos infinito, 0, 2, 3 y más infinito. ¿Ya? Escribimos los puntos críticos en orden. Ubica el primer factor, x menos 3. Se hace 0 en 3. Entonces aquí se hace 0. ¿Ya? Se hace 0 en 3. Ahora, usted va a tomar un número cualquiera entre menos infinito y 3. Usted va a tomar un número cualquiera en todo este intervalo. Ahí va a tomar usted un número cualquiera. Obviamente, un número que me sea fácil operar, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a tomar el 0. ¿Ya? Voy a tomar el 0. Entonces, 0 menos 3 es menos 3. Eso quiere decir que todos estos números son negativos. Llega al 0 y cambia de signo. Se vuelve positivo. Ahora vamos con el siguiente factor, con 2 menos x. 2 menos x se hace 0 en 0. Se hace 0 en 2. Entonces, aquí se hace 0. ¿Ya? Ahí se hace 0. Ahora usted va a ubicar un número a la izquierda. Un número entre menos infinito y 2. Cualquier número que esté entre menos infinito y 2, usted va a tomar. Se recomienda tomar valores fáciles, entonces usted toma el 0. 2 menos 0, esto es 2. Es un número positivo. Es un número positivo. Eso quiere decir que todos los números que están entre menos infinito y 2 son positivos. Llega al 0, que es en 2, y cambia de signo. Ahora usted toma un número, ahora usted ubica el siguiente factor, x. Se hace 0 en 0. ¿Ya? Se hace 0 en 0. Usted ahora va a tomar un valor entre menos infinito y 0. Cualquiera, el más fácil, menos 1. X, menos 1. Esto es negativo. Eso quiere decir que todos estos números son negativos. Llega al 0, se vuelve positivo. Y luego se ya multiplica, ¿no?
aquí le queda más, aquí le queda menos, aquí le queda más, aquí le queda menos. Por ejemplo, aquí yo podría decir que en 0 la derivada cambia de positivo a negativo, f de 0 máximo. En 2 la derivada cambia de negativo a positivo, f de 2 mínimo. En 3 la primera derivada cambia de positivo a negativo, f de 3 es máximo. Eso es lo que hay que hacer, sí, eso es lo que hay que hacer. No sé si ahí quedó claro de dónde salen esos signos, cómo se los ubica y todo lo demás. Sí, gracias. Ya. ¿Puedes sacar el zoom un poquito para tomar captura, por favor? ¿A eso? No, un poquito más arriba. Ahí, gracias. Dije, disculpen, el ejercicio que hicimos de la derivada, ¿en qué intervalo estábamos analizando? Claro, ese ejercicio todavía no le termino, ese ejercicio. Todavía no le terminaba ese ejercicio. Estábamos trabajando de 0 a 3. Estábamos trabajando en el intervalo de 0 a 3. Sí, en el intervalo de 0 a 3. Ya. Ahora sí, a ver. En el intervalo de 0 a 3, yo debo determinar f de 0, f de 3 y f de los puntos. Y en este caso solo podría existir f de 1. F de menos 1 no existe porque estoy trabajando solo de 0 hasta 3. ¿Sí? F de menos 1 no existe porque solo estoy trabajando en el intervalo de 0 a 3. Por eso aquí puse relativos. Ya la respuesta como tal es solo en ese intervalo, solo en el intervalo de 0 a 3, donde es x sobre x al cuadrado menos x más 1. Ya. Es x sobre x al cuadrado menos x más 1. Ya. F de 0 es 0. ¿Sí? F de 0 es 0. F de 3 sería 1. A ver, sería 9 menos 3 es 6. Más 1 es 7. 3 séptimos. Y f de 1 sería 1. Ya. Y en base a esos valores, yo debo determinar qué fue. Por ejemplo, el más pequeño fue 0. 0 era el mínimo en este caso. F de 0 es mínimo relativo. F de 1 me dio que era máximo relativo, F de 1 seguirá siendo máximo. Mínimo absoluto, perdón, absoluto, aquí es absoluto, porque ya estoy en un intervalo, ya es absoluto. Es mínimo absoluto. Y F de 1 es máximo absoluto. ¿Ya? Eso hay que hacer porque son intervalos, ¿no? Eso hay que hacer porque son intervalos. F de 0 es mínimo absoluto, F de 1 es máximo absoluto. Ya. Ahí termina el ejercicio, ¿no? Dígame. En la parte de 1, pero en la parte de arriba, antes de analizar en el intervalo, ahí puso que f de 1 es máximo relativo. ¿Esa parte tendríamos que borrarle, la parte de relativo, o la dejamos nomás? O sea, a ver, yo estoy calculando, digamos, cuáles son todos los posibles máximos y mínimos relativos. Por eso estoy escribiendo de menos infinito a más infinito. Por eso estoy diciendo que f de menos 1 es mínimo relativo, pero en x elemento en reales. En x elemento en reales. Por eso es relativo, porque le estoy analizando en todo el dominio de la función. Si solo le analizo en el intervalo cerrado, y el intervalo tiene que ser cerrado, que me están pidiendo, lo que debo hacer es analizar en estos puntos, f de menos 1, f de 1 y en los extremos, en 0 y en 3. En 0 y en 3. Como en 0 y en 3 el menos 1 no existe, entonces descarto ya ese f de menos 1 y solo me quedaría el f de 1. Y en estos tres valores veré qué mismo es lo que sucede. ¿Sí? En esos tres valores veré qué mismo es lo que sucede.
Y aquí sí, con estos valores determinaré cuál en verdad ha sido mínimo absoluto, cuál en verdad ha sido máximo absoluto. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, digamos que tenemos una función así, ¿no? Digamos que tenemos una función así. Ya. Este punto es máximo. Este punto es máximo relativo. Este punto de aquí es mínimo relativo. Ya. Si yo analizaría, por ejemplo, si yo analizaría en esta porción, no, vamos aún más pequeña la porción. Si yo analizaría, por ejemplo, en este intervalo, el mínimo viene a ser este punto. Mínimo absoluto. Y el máximo viene a ser este punto. Máximo absoluto. Si les damos un intervalo cerrado, o sea, también hay que evaluar no solo los puntos críticos, sino los extremos del intervalo. No solo los puntos críticos, sino los extremos del intervalo. Eso tienen que también recordar. Por ejemplo, aquí los puntos críticos de toda la función eran -1 y 1. O sea, como decirles solo esto. O sea, toda la función -1 y 1. Si solo estoy analizando de 0 hasta 3, analizo también en los extremos, los valores de frontera se llaman esos, en los extremos, y en los puntos críticos. F de 1. F de -1 no, porque no forma parte del intervalo. Y ahí sí ya doy como respuesta máximos y mínimos absolutos. Si trabajo en reales o en intervalos abiertos, todas las respuestas que dé serán relativas. Todas las respuestas que dé serán relativas. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por ejemplo, a ver, hagamos otro problema. Hagamos este, por ejemplo. El f. F de x es igual a x a la menos 2. X a la menos 2. Logaritmo de x. Si x es elemento de 1/2 hasta 4. Ya. Calculemos la primera derivada. La primera derivada. Esto es menos 2 por x a la menos 3 logaritmo de x más la derivada del logaritmo 1 sobre x por x a la menos 2. ¿Ya? F de menos x es menos 2 logaritmo de x sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. F' de x es igual a 1 menos 2 logaritmo de x sobre x al cubo. Y dejo todo en factores, ¿sí? Y dejo todo en factores. 1 menos 2 logaritmo de x sobre x al cubo. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Ahora encontremos los puntos en los que se anula la primera derivada. F' de x igual a 0. Sí, voy a encontrar todos los puntos en los que se anula la primera derivada. Aquí me queda 0.
es igual a 1 menos 2 logaritmo de x sobre x al cubo. Aquí me queda que 0 es igual a 1 menos 2 logaritmo de x. 1/2 es igual al logaritmo de x. E elevado a la 1/2 es igual a x. En ese punto se anula la primera derivada. ¿Sí? En ese punto se anula a la primera derivada. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? En ese punto se anula a la primera derivada. En E igual, en E elevado a la 1/2. En E elevado a la 1/2. ¿Ya? Ahora, escribimos todos los factores que le dan el signo. Todos los factores que le dan el signo. 1 menos 2 logaritmo de x es el único que le da el signo. X al cubo es siempre positivo. X al cubo es siempre positivo. Porque le estoy calculando desde 0 hasta más infinito. Y aquí le estoy calculando desde 0 hasta más infinito. Aquí está el e elevado a la 1/2. O raíz cuadrada de e, no, o raíz cuadrada de e. Como quieran verlo, o raíz cuadrada de eso. La verdad es irrelevante. ¿Por qué va de 0 a más infinito? El dominio es de 0 a más infinito. Logaritmo de x obliga a ir de 0 a más infinito. ¿Sí? Logaritmo de x obliga a ir de 0 a más infinito. Aquí el dominio de esta función eran todos los reales. Por eso escribí de menos infinito a más infinito. Entonces, de 0 a más infinito, ¿sí? De 0 a más infinito, x al cubo es siempre positivo. ¿Sí? De 0 a más infinito, x al cubo es siempre positivo. Lo que le da el signo es esto. Esto es lo único que le da el signo a la derivada. 1 menos 2 logaritmo de x. Aquí escribiré la primera derivada, obviamente. Aquí escribiré la primera derivada. Ya. Ubico el número en el que se hace 0. Aquí se hace 0. Sí, aquí se hace 0. En e elevado a la 1/2. O en su defecto, raíz cuadrada de e. Tomo un número menor. El 1, por ejemplo. El 1 está aquí. Aquí está el 1. Aquí está el 1. Aquí se encuentra el 1. Logaritmo de 1 es 0. 1 menos 0 es 1. 1 es positivo. Quiere decir que aquí es positivo y después es negativo. La primera derivada está cambiando de más a menos. Eso quiere decir que x igual a e a la 1/2 es... que en x igual a e elevado al 1/2, la derivada está cambiando de positivo a negativo, por tanto, f elevado a la e al 1/2 es máximo. La primera es máximo relativo. Es máximo relativo. Ya, e elevado al 1/2 es máximo relativo. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? El criterio de la primera derivada es ese, ¿no? Si está cambiando de positivo a negativo, es máximo. Si está cambiando de negativo a positivo, es mínimo. En este caso, solo ha tenido un valor, ha sido máximo. Ahora, analicemos qué sucede con los extremos. ¿Qué sucede con f de 1/2? ¿Qué sucede con f de e a la 1/2? ¿Y qué sucede con f del otro extremo? El otro extremo era
4. La función es la siguiente, ¿no? La función es la siguiente. Ya. A ver, si no me equivoqué, son esos valores. Menos 4 logaritmo de 2, 1 sobre 2e y logaritmo de 4 sobre 16. Es que no me equivoqué, son esos los valores, ¿no? Si es que no me equivoqué, son esos los valores. Ya, me dicen entre esos aproximadamente cuál es el más grande, cuál es el más pequeño. El máximo absoluto sería f de e a la 1 media. Ese es el valor más grande de todos. Es más grande que el logaritmo de 4 sobre 16. Ese me salió 0,08. Ya, entonces. F de e elevado a la 1 medio es máximo absoluto. ¿Y cuál les dio el mínimo absoluto? ¿Cuál de estos dos valores es el más pequeño? ¿F evaluado en 1 medio o F evaluado en 4? ¿Cuál es el más pequeño? El de 1 medio. Ya. F evaluado en 1 medio es mínimo absoluto. Ya. Ahí termina. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Eso que la tabla de los signos es solo para ver los relativos, ¿verdad? Sí, es solo para ver los relativos. Sí, es solo para ver los relativos. La tabla nos sirve solo para calcular máximos y mínimos relativos. Sí, si quiero el absoluto, me veo obligado a evaluarles en los extremos. Sí, me veo obligado a evaluarles en los extremos, en f de 1 medio, en f de 4. Si el problema sería solo analicen máximos y mínimos de la función, todo lo que calculamos es relativos y la tabla nos da directamente la respuesta, ¿no? Hagamos el último problema de esto y la siguiente clase estudiamos lo que corresponde a intervalos de monotonía y gráficas de funciones de esto. Ya hagamos ese trigonométrico y con eso terminamos. F de x es 2 coseno de x más seno de 2x si el intervalo está entre 0 y pi medios. Ya. Derivamos. La derivada del coseno es menos 2 seno de x. La derivada del seno de 2x sería más 2 coseno de 2x. Más 2 coseno de 2x. Listo. Ahí estamos. La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del seno de 2x es 2 coseno de 2x. Aquí, por ejemplo, tengo que seguir operando un poco más.
Sí, aquí tengo que seguir operando un poco más. Menos 2 seno de x más 2 por identidades trigonométricas del coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. El coseno de 2x es 1 menos seno cuadrado, más 2, 1 menos seno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. F' de x ha sido menos 2 seno de x más 2 menos 4 seno cuadrado de x. Tengo que hacer un... hasta ahí habría que hacer, ¿no? Podría factorar, ver si puedo factorar. Aquí me queda menos 2 seno cuadrado de x menos seno de x más 1. Esto le podría ver como menos 2 seno de x más 1 más 1. Menos 2 seno cuadrado menos 2 más seno es 1, sí, muy bien. Menos 1, sí, ahí está. Yep. Eso sería lo máximo que podría hacer, ¿no? Tratar de factorar. Eso tendría que ver, tratar de factorar. El siguiente punto, con esto termino. Encontrar aquellos puntos en los que la primera derivada se hace 0. Encontrar todos los puntos en los que la primera derivada se hace 0. 0 es igual a 2, 1 menos 2 seno de x por seno de x más 1. Aquí me queda 1 menos 2 seno de x igual a 0 o seno de x más 1 igual a 0. Aquí me queda 1 medio es igual al seno de x o el seno de x es igual a menos 1. ¿En qué ángulo el seno se vuelve 1 medio? En pi sextos. X es igual a pi sextos. ¿En qué ángulo el seno se vuelve menos 1 medio? 3 pi medios. Esos serían los posibles puntos críticos. ¿Sí? Esos serían los posibles puntos críticos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, que a mí me salieron otros, pero tomando la primera derivada, o sea, sin hacer identidades. Usted... O sea, de menos 2 seno de x más 2 coseno de 2x. O sea, quedaría seno de x igual a 2 a coseno de 2x. Ajá. Y x más x sería igual a pi medios o 3 pi medios. Porque seno y coseno son... O sea, si son iguales van a sumar 90 grados. Los ángulos. Usted le hizo así. Menos 2 seno de x más 2 coseno de 2x. Entonces, 2 seno de x es igual a 2 coseno de 2x. Esto se va, esto se va. El seno de x es igual al coseno de 2x. Y ahí aplicó las identidades. Y ahí utilizó eso de ángulos complementarios. Sí, también sí. Del 3 pi medio, sí da. El otro es el valor que me queda pensando. Porque el otro debería ser pi sextos. No importa cómo lo haya hecho, debería ser pi sextos. Sí, debería ser pi sextos. Eso revísele bien, creo que le faltó por ahí sumar, pero sí, de esa es otra manera de hacerlo, sí, efectivamente. Debías llegar a que el seno de x es igual al coseno de 2x, aquí los ángulos tienen que ser eso complementarios, y aquí le tiene que dar que x más 2x es igual al otro ángulo que le dio, que es pi medios.
Entonces ahí le quedaría pi medios dividido para x, le da el pi sextos que está acá. Pero sí, sí, esa es otra manera de hacerlo. Sí, sí, muy bien. Ya, a ver, entonces aquí, hasta aquí lo dejamos. En la clase del día viernes le terminamos a este problema. Y a partir de los demás ejercicios vamos ya a determinar intervalos de monotonía. Cuánto crece, cuánto decrece. Y tratar de graficar funciones, que es el principal objetivo, ¿no? Poder graficar funciones. Listo, chicos, revisan esto. Los valores de los puntos críticos son pi sextos y 3 pi medios. Son los posibles puntos críticos. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta. Listo, chicos, entonces eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la clase del siguiente día viernes. Y voy a finalizar la grabación. Cualquier